Nuestro Padre buen Dios, gracias maravilloso Dios por habernos traído hasta este día tan esperado, tan anhelado. Cuando escuchamos el despertador en la mañana, la respuesta automática de nuestra alma es: por fin llegó este día. Gracias te damos, Señor, porque estamos acá delante de ti en una iglesia bíblicamente constituida y que tenemos la oportunidad de venir a adorarte y a recibir de ti la gracia que nos es necesaria para continuar en nuestra vida cristiana. Te damos muchísimas gracias, Padre Dios. Algunos llegamos con algunas dificultades hasta aquí, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, múltiples problemas, pero aquí estamos. Sabemos que tú nos sostienes sobre todas las cosas y nos llevas de tu mano de misericordia y amor sobre alas de águila, las alas de la gran águila. Gracias te damos, Padre Dios, por este día hermoso, y queremos poner delante de ti todo nuestro servicio de adoración a ti, toda ofrenda espiritual y material que traemos delante de ti. Queremos ponerla delante de tu presencia y suplicar tu favor y tu bendición para que todo lo que hagamos te sea del todo completamente agradable. Queremos interceder por nuestros hermanos que no pueden estar hoy con nosotros, algunos de ellos por razones de salud. Queremos orar de manera especial por la bebé Sara Pineda, la hija de nuestros hermanos, los esposos Oscar y Aurita, que está enfermita, y también por nuestra hermana Eliana Galeano, que está iniciando trabajo de parto y le ha iniciado una gripa. Tú sabes lo difícil que es para una mujer soportar los dolores del parto y aún más con gripa. Te rogamos que la ayudes y te pedimos que estés con ellos también, que no pueden estar hoy con nosotros y que muy probablemente nos están siguiendo a través de la transmisión por internet. También queremos orar por todas las iglesias del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. No tenemos ese sentido de exclusivismo, no creemos que somos la única iglesia verdadera del Señor Jesucristo, por el contrario, creemos que somos tan solo un miembro de una gran familia que está sobre toda la faz de la tierra. Y hoy de una manera especial queremos orar por aquellas naciones, países y ciudades donde no hay un culto de adoración bíblica a Dios. Oramos para que el evangelio del Señor Jesucristo llegue a todas las naciones, pueblos y lenguas, y en todas las ciudades haya un culto de adoración bíblico a nuestro Dios, y que Cristo sea muy pronto coronado Rey de las naciones. Te oramos por nuestros maestros y predicadores del día de hoy en nuestra iglesia, nuestro hermano el pastor Sergio en su clase bíblica, nuestro hermano el pastor Julio en la predicación principal, nuestro hermano director del culto, que hoy estará el hermano Edwin Benjumea, el coro, el cántico congregacional, las ofrendas materiales y todo lo que vamos a presentar hoy delante de ti. Lo ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, oh Dios nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sean tan amables de abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 20, su versículo 24. Hemos estado aprendiendo acerca del pensamiento profundo y cómo es el pensamiento profundo, la herramienta para conseguir un corazón unificado. Y hoy veremos cómo ese pensamiento profundo produce en nosotros grandes resoluciones del corazón. Y este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy es un ejemplo clásico de esto, de un hombre que tiene un pensamiento profundo y que hace grandes resoluciones en su corazón. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice así la palabra de nuestro Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo pronuncia estas palabras, está avanzando su tercer viaje misionero y acababa de recibir una revelación del Señor que debía ir a Jerusalén y que allá en Jerusalén le esperaban prisiones, azotes
y tribulaciones. Es exactamente después de que se le anuncian esas prisiones, azotes y tribulaciones que Pablo pronuncia estas importantes palabras. Leamos unos versículos antes para que nos empapemos un poco mejor del contexto. Leamos desde el versículo 17, Hechos 20, 17. Dice la palabra de nuestro Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Después de ese anuncio es que él dice estas insignes palabras: de ninguna cosa hago caso, no estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. A esta altura de su vida, el apóstol Pablo es un hombre maduro en la fe que lleva más de 20 años de convertido. Y todos esos años desde su conversión, Pablo los ha dedicado a una sola cosa. Él es un hombre de un corazón unificado, una sola cosa: servir al Señor, correr una carrera para Dios, soportando grandes tribulaciones y avanzando maravillosamente el reino de Dios entre los que no son judíos. Y vemos aquí que su anhelo es continuar corriendo bien su carrera y tener un gran final. El tema pues de nuestro pasaje en el día de hoy es la determinación invencible de un creyente de ver su vida entera como una carrera y de correr esa carrera de manera excelente hasta tener un gran final, uno que le cause gran gozo a él mismo y gran gozo al Señor que lo salvó. El título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es Conciencia de carrera. Este mensaje lo prediqué hace 6 años por primera vez, conciencia de carrera. Y para estudiar este pasaje vamos a dividirlo en las siguientes partes. En nuestro pasaje vemos 3 cosas fundamentalmente. Vemos cómo Dios da un valor a nuestra carrera. Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Dios da un valor a nuestra carrera. Lo segundo que vemos en nuestro pasaje es que Dios da un tiempo para correr nuestra carrera. Pablo dice: con tal de que acabe. Ahí está haciendo referencia al final, es decir, está mostrando que la carrera tiene un principio, un desarrollo y un final. Y en tercer lugar, Dios da un trabajo durante nuestra carrera. Pablo dice: con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, el trabajo, el oficio, la tarea, el servicio que me encomendó el Señor Jesús. Entonces Dios da un valor, Dios da un tiempo y Dios da un trabajo durante nuestra carrera. Hoy vamos a viajar en la máquina del tiempo. Vamos a estar solamente en 2 estaciones. Estaremos en el primer siglo con el Señor Jesús y Pablo, y estaremos en el siglo XXI aplicando esta enseñanza a nuestras vidas. Comencemos con Dios da un valor a nuestra carrera. Pablo comienza diciendo: pero de ninguna cosa hago caso. Y lo que Pablo quiere decir es esto: nada de lo que me suceda, sea bueno o sea malo, puede cambiar la determinación que tengo de correr una buena carrera. Aquí vemos entonces un hombre con un corazón unificado, un hombre que tiene un pensamiento profundo en la eternidad. Y ese pensamiento profundo lo ha llevado a tomar esta gran resolución de su corazón: lo más importante para mí es terminar bien mi carrera. Y eso es lo que hemos llamado
conciencia de carrera. Por eso Pablo dice, ninguna cosa puede impedir que yo termine bien mi carrera, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Las cosas malas, dice Pablo, yo de ninguna cosa hago caso. Eso obviamente hace referencia en primer lugar a las cosas malas que le habían sido anunciadas. Pablo, te esperan prisiones, tribulaciones y azotes en Jerusalén. Bueno, esas son cosas malas. Pablo dice, ninguna de esas cosas va a cambiar la determinación que tengo de correr mi carrera bien y terminarla bien. En este momento Pablo nos muestra que él es un hombre que tiene una mente preparada para la aflicción. Y tiene su mente preparada para la aflicción no solamente porque es un gran teólogo, un hombre que conoce mucho la Biblia, sino porque durante toda su vida su fe ha sido probada una y otra vez. Pablo ya no tenía temor a la muerte, por el contrario, Pablo veía la muerte como el dulce final a su dolorosa carrera. Y durante muchas ocasiones Pablo había visto cumplirse en su vida el Salmo 34:19. Pablo era experto en esto. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. A Pablo le había venido una aflicción y él había visto que el Señor lo había librado. Luego le vino otra aflicción y vio que el Señor otra vez lo libró. Y otra vez lo libró. Y otra, muchas. Así que Pablo decía, cuando el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones, de prisiones me va a librar. Tribulaciones, de tribulaciones me va a librar. Azotes, bueno, me van a dar los azotes, pero los voy a soportar. O sea, él tenía una mente preparada para la aflicción. Y cuando él dice, de ninguna cosa hago caso, eso incluye en primer lugar las cosas malas que le van a suceder el resto de la carrera. Pero eso también incluye las cosas buenas. Nadie como Pablo ha recibido tantas cosas buenas de Dios: privilegios, revelaciones, dones, oportunidades para avanzar el reino de Dios. Sin embargo, esas cosas buenas no pueden llegar a ser más importantes que seguir corriendo bien y tener un buen final. Y por eso en otro lugar Pablo dice cómo reacciona él ante esas cosas buenas que el Señor le ha dado. Miren en la pantalla Filipenses capítulo 2 del 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, miren esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso incluye las cosas malas y las cosas buenas. Algunos creyentes pueden ser tan ingenuos que creen que porque han hecho algo bueno en algún momento en sus vidas para avanzar el reino de Dios, ya su carrera terminó y se estancan en su servicio a Dios. Pablo dice, no, por muchas cosas buenas que Dios me haya dado, las olvido, las dejo atrás y me extiendo en lo que tengo por delante. Así que de lo que Pablo no hace caso y que muestra el supremo valor que tiene su carrera, son tanto las cosas malas como las cosas buenas. Pero en tercer lugar también Pablo dice que hasta su propia vida él no la estima preciosa para vivirla en este mundo, para disfrutarla en este mundo. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo, como decíamos, tenía un corazón unificado. Y las personas que tienen un corazón unificado menosprecian sus propias vidas hasta la muerte. Cuando estudiamos Apocalipsis 12:11 vimos que el pensamiento profundo sobre la sangre del Cordero produce un menosprecio de la vida presente hasta el momento de la muerte. Bueno, Pablo tenía eso. Pablo tenía un menosprecio de su propia vida. Para Pablo lo más importante no era ser feliz en este mundo, sino servir a Cristo.
Y esto es contrario a lo que la persona de doble ánimo tiene. La persona que tiene doble ánimo, es decir, no tiene un corazón unificado, estima preciosa su vida para sí mismo y desea ser feliz y tener muchas cosas buenas en este mundo. Es decir, una persona con un corazón de doble ánimo dice algo así como esto: mi fidelidad a Cristo depende de si me va bien en la vida. Pero Pablo dice aquí que su fidelidad a Cristo y su servicio a Cristo no dependen si le va bien en la vida. La mayoría de los cristianos de nuestras vidas, de nuestros tiempos, dicen esto. No lo dicen con su boca, pero lo demuestran con sus acciones. Señor, si me va bien, te sirvo. Si me va bien, te soy fiel. Eso es un hombre, una mujer de doble ánimo. Pero un hombre como Pablo, con estas grandes resoluciones del corazón, él dice: no, así me vaya mal, yo voy a serte fiel. Así me vaya mal, yo voy a servirte. Esto es una obra de Dios en el corazón del creyente que hemos llamado conciencia de carrera, y hace que la carrera tenga un valor supremo sobre la vida y el disfrute de este mundo. Y ese valor es indestronable en el hombre que ha alcanzado esta virtud que hemos llamado conciencia de carrera. Entonces, lo primero que identifica conciencia de carrera es un valor supremo de la carrera sobre la vida, un no hacer caso ni de las cosas malas ni de las cosas buenas que me suceden. Pero en segundo lugar, vemos que Pablo, al hacer esta declaración, nos muestra claramente, nos da un tiempo para nuestra carrera. Él continúa diciendo: con tal de que acabe mi carrera. Es decir, que Pablo vivía consciente cada día de que su tiempo de carrera era limitado y estaba consciente del final de la misma. Veamos lo que él escribió justo al final de su carrera, en la última epístola que él escribió, segunda a Timoteo 4, del 6 al 8. Y allí vemos cómo esta conciencia de carrera permaneció justo hasta el final. Dice 2 Timoteo 4, 6, 8, que pueden verlo en la pantalla: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahí está conciencia de carrera hasta el último minuto de su vida. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo entonces tenía conciencia de carrera, conciencia de que su carrera tuvo un inicio, su carrera tuvo un desarrollo, y en este momento que escribe 2 Timoteo, su carrera ha llegado a su final. Yo tengo que decir que muy pocos cristianos de mi generación tienen esto en mente constantemente, ni lo tienen constantemente en sus oraciones. Muy pocos cristianos de mi generación oran todos los días: Señor, dame una buena carrera y un buen final. Y conciencia de carrera es eso, es estar consciente todo el tiempo de que nuestra carrera tuvo un principio que ya hemos dejado atrás, tiene un desarrollo que estamos viviendo al presente y tendrá un final, y que debe ser objeto de nuestra oración constante, que el Señor nos permita seguir corriendo bien la carrera y darnos un buen final, como muestra Pablo aquí, conscientes de los galardones que nos esperan por haber hecho esta carrera. Y Pablo nos muestra en otro texto cuál es la clave para mantener y cultivar esa conciencia de carrera. En Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, Pablo nos muestra qué era lo que él hacía para tener y cultivar conciencia de carrera. Miren Colosenses 3, del 1 al 4, que está en la pantalla. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí está la clave. La clave es un pensamiento profundo en la eternidad,
un pensamiento profundo en la eternidad. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire, poned la mira, y ese poned la mira es eso mismo. Practicad un pensamiento profundo en la eternidad. Ese pensamiento profundo en la sangre del Cordero, ese pensamiento profundo en la eternidad, Él es el que unifica el corazón y el que produce grandes resoluciones del corazón, y como veíamos en la clase anterior, produce deleite. Entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba. La palabra arriba pues se refiere al cielo, pero está apuntando realmente es a las cosas eternas, a las cosas que no perecen. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si yo hago que mi pensamiento sea profundo en las cosas de la tierra, mi corazón y mi pensamiento automático va a ser terrenal. Y esa es la tendencia natural que nosotros tenemos. La tendencia natural que nosotros tenemos, sin que nada nos motive, sin hacer ningún esfuerzo, es a tener un pensamiento muy profundo en las cosas terrenales. Basta que, por ejemplo, usted esté atrasado en el pago de los servicios. Cuando usted está atrasado en el pago de los servicios, en lo único que puede pensar todo el día y de manera automática es en la deuda que tiene con los servicios públicos. No estoy diciendo que usted se desligue de la responsabilidad de pagar sus servicios públicos. Lo que le estoy mostrando es que su mente es terrenal automáticamente. Su mente está ligada a lo terrenal automáticamente. En su mente fluye lo terrenal automáticamente. Su mente, que necesita volar a las alturas como lo hace el águila real, no puede hacerlo. Su mente es como una gallina. La gallina es un animal rastrero, y la gallina, cuando intenta volar, solo hace un chapaleo y se levanta un poquitico y vuelve y cae pesada a la tierra. Así es la mente natural de todo ser humano y del cristiano. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestra mente debe ser como la del águila, como el águila real, que se remonta a las alturas, un pensamiento profundo en la eternidad. Eso es lo que produce conciencia de carrera. Pero nosotros no estamos habituados a esto. Estamos habituados a dejarnos llevar por el pensamiento automático, que es terrenal, y por eso mantenemos el corazón dividido, y por eso estamos afanados y turbados con muchas cosas, y una sola cosa es necesaria. Esto es la clave. Entonces dice Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como nuestra vida está escondida con Cristo, tenemos que remontar las alturas y elevarnos a donde está nuestra vida, al lado de Cristo, junto a Cristo. Esa es la capacidad de tener un pensamiento profundo que puede salir de ese arrastre automático que el corazón tiene hacia las cosas terrenales. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Esa es la forma, pues, como Pablo nos enseña a tener conciencia de carrera, conciencia de que tenemos un tiempo limitado, y que en ese tiempo limitado una de las cosas que debemos hacer con más frecuencia es tener un pensamiento profundo acerca de la eternidad. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque nuestra carrera puede ser corta o puede ser larga. En cada cristiano Dios ha determinado si su carrera va a ser corta o larga. Y para ilustrarlo basta que miremos un par de hermanos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Jacobo el mayor tuvo una carrera muy corta. Después de que Jacobo se convirtió, fue asesinado por Herodes más o menos unos 6-7 años después de la resurrección del Señor Jesús. O sea que tuvo la oportunidad de ser cristiano y de correr una carrera de 6-7 años. A diferencia de su hermano Juan, que murió de más de 90 años. O sea que tuvo una carrera de más de 40 o 50 años, suponiendo que cuando Juan fue convertido tenía alrededor de 28 o 30 años.
Entonces Juan pudo haber tenido una carrera de 50, de 40, 50, 60 años, no sabemos con exactitud, pero una carrera larga. Entonces el tiempo de nuestra carrera está determinado por Dios. Y nosotros tenemos que saber que tenemos ese tiempo precioso, y en ese tiempo precioso debemos usar este pensamiento profundo en la eternidad y desarrollar conciencia de carrera y aumentar conciencia de carrera con el uso correcto de nuestra mente. Y una de las cosas en las cuales debemos pensar y debemos orar es acerca de nuestro final. ¿Cómo va a ser nuestro final? Nosotros no lo sabemos. Pero podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros en el momento de nuestro final, y Él nos ayudará a morir glorificando su nombre. Sea que nuestro final termine acostados en una cama con una enfermedad mortal, o sea que muramos en un accidente, o de otra manera podemos morir de muchas maneras, pero sea como sea, debemos pensar en nuestro final y llegar hasta allá habiendo corrido una buena carrera, y en el momento mismo, en las últimas horas, estar firmes en la fe y morir creyendo en que Jesucristo murió y resucitó para salvarnos. Y de esa manera, en el momento de la muerte, cualquiera que sea la forma de morir, glorificaremos al Señor, y entonces cerraremos una buena carrera con un buen final. Ya vimos entonces cómo en conciencia de carrera tenemos un valor dado por Dios a nuestra carrera, tenemos un tiempo dado por Dios para nuestra carrera, pero en tercer lugar debemos ver que tenemos también un trabajo que realizar. Pablo dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál era el trabajo único, de dedicación exclusiva, de tiempo completo que Pablo debería hacer? Pablo era un evangelista itinerante, es decir, iba de un lugar a otro, y allí en todos los lugares donde iba, ciudades de no judíos, su deber era ir y predicar el evangelio de la gracia de Dios, las doctrinas de la gracia. Predicando de ciudad en ciudad, de sinagoga, primero le predicaba a los judíos, luego en las plazas de los gentiles, y así anunciando el evangelio para plantar el mayor número de iglesias posibles de Jesucristo entre los no judíos. De eso, ese era el trabajo que Pablo tenía, en eso él debía ocuparse toda su vida y no debía hacer absolutamente nada más. Pero Pablo era un hombre especial, Pablo era un apóstol, un hombre especial, un hombre único, un hombre dotado de una manera especial. Y era un hombre soltero, y por esa razón él podía, y Cristo le había dado esa asignación exclusiva, y el trabajo de Pablo era ese. Pero cuando miramos la vida nuestra, la vida de nosotros los creyentes que no somos especiales, y la mayoría vamos a estar casados, vemos que el trabajo que el Señor nos ha encomendado durante la carrera comienza por el matrimonio. El matrimonio es el primer trabajo que hace parte de la carrera de cualquier varón o mujer que estén casados. Su carrera consiste en primer lugar en tener un buen matrimonio y glorificar a Cristo con un buen matrimonio, con el cuidado mutuo de esposo a esposa y viceversa, cumpliendo los roles y cumpliendo el trabajo que el Señor les ha encomendado como miembros de ese hogar. Parte de la carrera de esos esposos es la crianza de los niños. Cuando una señora casada cristiana se queda en la casa cuidando sus niños todo el tiempo, no debe sentirse inútil en el reino de Dios. Al contrario, hermana, en ese momento usted está trabajando para Dios, está avanzando el reino de Dios. Uno lo ve con frecuencia en las citas que uno hace a las casas. Yo voy a las casas y atiendo a una hermana y me dice: ay, pastor, yo me siento tan mal porque es que vea, yo tengo que cuidar a estos 2 niños y yo no puedo ir a la iglesia y hacer todo lo que quiero, no puedo salir a evangelizar.
y yo me siento muy mal porque yo no estoy agradando a Dios, no estoy sirviendo a Dios. Eso es un error. Hermana, usted cuando tiene 2 niños y usted se queda 18, 20 años de su vida hasta que usted cría a esos niños y los convierte, si el Señor le da la gracia, en hijos de Dios o en buenos ciudadanos de esta nación, usted hizo un trabajo para Dios. Usted hizo una carrera, corrió una carrera. Podemos decir que 1/3 de su carrera fueron esos 20 años que usted crió a esos 2, 3 hijos, independiente del resultado final de esa crianza. Usted está corriendo una carrera para Dios. Ese es un elemento vital, el matrimonio. Si el matrimonio es bueno, la carrera es buena. Si el matrimonio es malo, su carrera es mala. Pero usted tiene tiempo de corregir, porque si usted tiene conciencia de carrera, la conciencia de carrera lo lleva a corregir. Si usted en este momento tiene un matrimonio malo, puede corregir y empezar a tener un matrimonio bueno y una carrera buena. Ahora, si usted es soltero o soltera como Pablo, su soltería debe ser buena. Su soltería hace parte de su carrera. Y el soltero no debe vivir frustrado por estar soltero o soltera, o pecando, o en enamoramientos equivocados, o en impureza sexual alguna. No, si usted es soltero, su carrera consiste en vivir bien su soltería y correr su soltería para Dios. Entonces, el primer elemento de la carrera, el primer trabajo de la carrera es el matrimonio. El segundo trabajo, y van en ese orden de prioridad para el casado, es el avance directo del reino de Dios. El avance directo del reino de Dios en las obras que Dios nos ha dado para hacer para su reino. El evangelismo es una forma de avanzar el reino de Dios, de correr una carrera para Dios. El discipulado, tomar una persona nueva, recién convertida, y ayudarla, acompañarla en sus primeros pasos en la vida cristiana. La plantación de iglesias, involucrarse en la plantación de nuevas iglesias. Estar trabajando en la iglesia, prestando servicios dentro de la iglesia de distinto tipo. Buenas obras, ayudando a los necesitados, consolando al triste, al afligido, acompañando a los enfermos, a los hermanos en sus tribulaciones. Eso es correr una carrera para Dios. Entonces, en primer lugar está el matrimonio para los que son casados. En segundo lugar está el avance directo del reino de Dios en todas estas labores que he mencionado. Si su trabajo de avance del reino de Dios es bueno, usted es activo, usted es un obrero productivo en el reino de Dios, entonces su carrera es buena. Si usted es un espectador pasivo del reino de Dios, que lo único que hace es venir a la iglesia los domingos y si mucho ofrendar una pequeña porción, muy pequeña, pequeñísima porción de lo que Dios le da, entonces usted no está corriendo bien su carrera. Su carrera debe tener un buen trabajo, usted debe ser un obrero productivo para el reino de Dios. Y en tercer lugar, su carrera, el trabajo que Dios le ha dado como carrera, es el oficio que Dios le ha dado para su subsistencia, sea su profesión, su arte, su oficio, cualquier ocupación que usted tenga de parte de Dios para su subsistencia. Eso hace parte de la carrera. Entonces también encontramos, cuando visitamos a los hermanos, que el hermano es zapatero y le dice a uno: yo me siento muy mal, pastor, porque yo estoy 8 horas al día pegado de estas suelas y estos clavos y yo no hago nada para el reino de Dios. Hermano, usted se equivoca. Pegue bien esa suela y entregue ese zapato como nuevo, y ese trabajo glorificará a Dios. Y usted en ese momento, esas 8 horas de suelas y clavos, usted está trabajando para Dios. Es muy importante esto. Debemos abrir nuestro corazón a esto y vivir vidas para Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, su capítulo 3, versos 22 al 24, que pueden ver en la pantalla. Siervos, en este caso la palabra siervos es esclavos. Esta es una
anotación directa de Pablo para los que eran esclavos en su época, y podemos aplicarlo a los que son hoy empleados o empresarios o trabajadores independientes, a cualquiera, todo lo que esté relacionado con trabajo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, es decir, obedezcan a sus jefes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, miren, con corazón limpio, con corazón unificado, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, así sea pegar una suela de zapato, hacedlo de corazón como para el Señor. O sea que usted, zapatero, cuando le traen unas sandalias para que usted las repare, usted debe repararlas como si esas fueran las sandalias del Señor. Y usted está trabajando para Dios y corriendo una carrera para Dios, y no debe lamentarse de estar 8 horas en su cubículo de trabajo pegando suelas de zapatos y arreglando zapatos, porque usted en ese instante está corriendo una carrera para Dios. Y créame, cuando llegue al cielo lo van a recompensar por haber sido el zapatero de Dios. Mire lo que termina diciendo el pasaje: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que, mire, conciencia de carrera, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es conciencia de carrera. Entonces, conciencia de carrera es saber que mi trabajo, ocupación, oficio, arte son parte de mi carrera para Dios. Así que son 3 áreas en las que trabajamos para Dios: el matrimonio, la crianza de los hijos; 2, el avance directo del reino de Dios; y 3, la ocupación, profesión, arte u oficio. Si mi ocupación, profesión, arte u oficio es bueno, mi carrera es buena. Si mi ocupación, arte, profesión, oficio es malo, mi carrera es mala. Dios le dio entonces a Pablo conciencia de carrera. Y ahora debemos preguntarnos: ¿qué usó Dios para darle a Pablo conciencia de carrera? La respuesta es el ejemplo de su Hijo, el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Pablo era un imitador de Cristo. Pablo mismo lo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Nadie tuvo conciencia de carrera como Cristo. ¿Quién estuvo más consciente que Cristo de que su vida era una carrera y de que de esa carrera y su final dependía la salvación de una nueva humanidad? Cuando el Señor Jesucristo tenía solo 12 años, escuchen bien, niños, cuando el Señor Jesucristo tenía solo 12 años, le dijo a su papá y a su mamá: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Con solo 12 años, él ya tenía pensamientos profundos sobre su carrera. Al principio, cuando comenzó su carrera en las bodas de Caná, y su madre María le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Apenas estaba comenzando su carrera pública y ya estaba pensando en el final. Y eso es un ejemplo para nosotros. Durante su carrera, lo hemos estudiado aquí en el estudio del Evangelio de Juan, durante su carrera lo dijo constantemente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entre tanto que el día dura, yo trabajo. O sea, durante toda su carrera, él estuvo consciente de su trabajo para Dios. Y al final de su carrera, cuando los días del final llegaron, veíamos en el Evangelio de Juan, cuando vinieron a buscarlo unos griegos, esa era la señal, el santo y seña de que estaba a días de morir. Y él dijo: la hora ha llegado. Su final
Y dice la Escritura que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esa es la expresión más poderosa en la Escritura acerca de conciencia de carrera. Dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y cuando pasó por la aldea de los samaritanos no lo recibieron porque su rostro era de ir a Jerusalén. Es decir, la determinación que Cristo tenía de ir a morir en Jerusalén, nada en este mundo podía cambiarla. Eso es conciencia de carrera. Es una determinación invencible de que yo nazco, vivo y muero para correr una carrera para Dios. Poner mi rostro como pedernal, afirmar mi rostro para ir a Jerusalén, como lo hizo Jesús. Eso es conciencia de carrera. Es estar consciente como Cristo de que nacimos para morir, vivimos para morir y tenemos pensamientos profundos sobre nuestra carrera en Cristo para correr una carrera perfecta y tener el más maravilloso final. Hermanos, si Cristo no hubiera corrido una carrera perfecta y no hubiera tenido el glorioso final que tuvo, nadie hubiera podido ser salvo. Eso es conciencia de carrera. Cristo sabía que de su carrera y de su final dependía nuestra salvación. Y por eso siempre mantuvo su rostro dispuesto para ir a Jerusalén y acompañó esa determinación de múltiple oración, de múltiple esfuerzo para poder terminar bien su carrera. ¿Qué hemos visto en el día de hoy? Hemos visto que Dios quiere que tengamos conciencia de carrera. También hemos visto en qué consiste conciencia de carrera. Consiste en un valor superlativo sobre todo de la carrera, un aprecio del tiempo y una lucha y oración por el final, entendiendo cuál debe ser nuestro trabajo diario para Dios: matrimonio, avance del reino y oficio para nuestra subsistencia. Y también hemos visto cómo se obtiene conciencia de carrera. Se obtiene con un pensamiento profundo en la eternidad, imitando a Cristo, no tanto a Pablo, sino a Cristo. Cristo realmente es el ejemplo a imitar en cuanto a conciencia de carrera. Y ahora, para terminar, ¿qué te dice a ti, creyente de esta generación en el siglo XXI, esta enseñanza sobre conciencia de carrera? Quizás te has dado cuenta en el día de hoy que tú nunca has tenido conciencia de carrera, que eres un cristiano casual, un cristiano que vive el día a día sin importarle su carrera ni su final. Este pasaje te muestra que si no tienes conciencia de carrera, debes arrepentirte, porque si no tienes conciencia de carrera es porque no has estado corriendo bien tu carrera. Y tienes que comenzar a correr bien tu carrera. Quizás hasta hoy no has corrido bien tu carrera, pero este mensaje te es dado para que comiences a correr bien hasta el día de hoy. Y por tanto debes hacer un examen de cómo has corrido hasta hoy. ¿Cómo está tu carrera hasta hoy? ¿Qué dice tu matrimonio? ¿Tu matrimonio es bueno? Si tu matrimonio es bueno, tu carrera es buena. ¿Qué dice tu servicio al Señor en el avance directo del reino de Dios? ¿Qué dice tu compromiso con la iglesia? ¿Qué dice tu compromiso con la evangelización, discipulado, plantación de iglesias, servicios múltiples en la iglesia, buenas obras, ayuda a los necesitados, consolación? ¿Qué dice eso de ti, que tu carrera es buena o mala? ¿Qué dice tu oficio? ¿Eres un mecánico, pero eres un mecánico tramposo que saca ventaja de la ignorancia de tus clientes y les cobra exageradamente por los servicios que prestas? No, mi hermano, eso no te pasará por alto, te será pasado por alto. Eso es correr una mala carrera, y eso no te será pasado por alto. ¿Qué dice tu oficio? ¿Eres tú lo suficientemente bueno en tu oficio como para que las personas te recomienden y digan que tú eres un empleado íntegro y cabal, y con tu oficio, con tu trabajo das gloria a Cristo?
o eres un empleado flojo que constantemente llega tarde, que abusas de tu patrón, o eres un patrón abusador que no le pagas lo suficiente a tu empleado. ¿Qué dice tu oficio de tu carrera? Examínate. Y si hasta hoy tu carrera no es buena, comienza a correr una buena carrera. Quizás algunos han cometido algún pecado. Quizás algunos han caído en adulterio, en fornicación, en borracheras, en pecados escandalosos, y por causa de ese pecado su carrera se ha detenido. ¿Qué es conciencia de carrera? Conciencia de carrera es pedir perdón al Señor, recibir el perdón del Señor y volver a comenzar como si nunca hubieras caído, para que el resto de la carrera sea sin caída, sea buena y tenga un buen final. No te dejes engañar por el diablo que te dice: caíste en estos pecados escandalosos, estás totalmente perdido, ya tú no significas nada ni vales nada en el reino de Dios. Eso es una mentira. Tú significas mucho y vales mucho en el reino de Dios, a pesar de que has caído, porque el perdón que Cristo te da es perfecto y puedes comenzar de nuevo. Y lo que el diablo no quiere es que tú sigas corriendo muy bien a pesar de que caíste, y que termines muy bien a pesar de que caíste. Debes levantarte y correr bien lo que te queda y rogar por un buen final. Algunos tristemente no están corriendo una buena carrera sencillamente porque son perezosos, malos mayordomos de sus vidas, que no oran, no leen la Biblia. 10, 14 años y no han leído su Biblia una sola vez por completo. Nunca tienen pensamientos profundos de nada. El pensamiento más profundo que tienen es cuando ven las películas de Netflix. Eso sí, para ver películas de Netflix, esos sí son los mejores. Pero para orar, leer la Biblia y tener pensamiento profundo acerca del Cordero, son como las gallinas, aves rastreras que nunca pueden levantarse del suelo. Que el Señor llame a su pueblo a ser una generación de hombres con un corazón unificado, que poseen como un ejército todos un corazón unificado, conciencia de carrera, y son expertos en el pensamiento profundo y obreros útiles en el reino de Dios. Que cuando mueran y salgan de este mundo puedan ser ejemplo para los demás, que los demás los recuerden como grandes siervos